¿Listo? Bueno, ya empezamos a grabar. Voy a mirar cómo va nuestro Facebook Live. Bueno, entonces, muy buenos días a todos los que nos acompañan aquí. Ya van a ser las 8 de la mañana y recuerden que las mañanas son de Renga Talks. Mi nombre es María Paulina Vázquez y soy la cofundadora y CEO de Renga Consulting Group. Renga Talks es un espacio que nosotros hemos creado convencidos de la posibilidad que tenemos en el propósito de nuestra compañía de construir capacidades en las personas, en los empresarios y en los emprendedores. Entonces, estamos súper contentos hoy de tener a Luis Felipe como invitado. Tenemos una sala de Zoom bastante hoy concurrida. Estamos muy contentos con invitados de todas partes del país. Aquí, entonces, vamos, mientras que ya se nos conecta, porque preciso se nos cayó el live. Claro, como espere tanto. Él no quiere seguir, pero para quienes nos ven en YouTube después, tranquilos que esto es parte del negocio. Esto nos pasa con frecuencia. Y ya vamos para dar inicio para que Felipe, cuando las personas lo vean en Facebook, pues no digan, ¿y ese señor que está hablando ahí quién es? Entonces, dame un segundo y vamos a conectarlos. Que ya estos, Facebook es como medio atacadito, o sea, si uno no le hace rapidito, él dice, ah, bueno, ya no quieres transmitir, hasta luego. Ok. Entonces, a veces pecamos porque me coge la noche para lanzarlo y hoy estoy pecando porque me anticipé. Bueno, dame un segundo aquí. Esto ya va a disparar y lo lanzamos. Sí, ya está saliendo preparación del vivo. Perfecto. Esperemos a que coja. Como digo yo, no nos vayas a fallar Facebook hoy. Bueno, mientras que esto arranca, entonces yo voy a aprovechar para presentar a Felipe. Entonces, Felipe Vanegas, un hombre amante de lo digital, muy reconocido por su experticia en temas digitales. Hoy nos acompaña, entonces, en este Renga Talks vamos a hablar del sitio web como el corazón de la estrategia de marketing digital en el negocio. Y es algo que, digamos, compartíamos Felipe y yo en estos días y decíamos, mire, a veces a las empresas se les olvida que hay que pensar en dónde vamos a aterrizar todo eso que estamos haciendo en redes sociales, que estamos haciendo en otros medios, donde la persona realmente tenga un espacio donde llegar y conversar con más tranquilidad con la marca, con la empresa y con los productos. Entonces, ese hoy es parte como del motivo. Igual Felipe nos dará muchas más sorpresas y muchas más, digamos, puntos de vista frente a este proceso de esta parte de la importancia del sitio web dentro de la estrategia digital del negocio. Ahora, para pasar como a la parte protocolaria, entonces les voy a presentar a Felipe para quienes no lo conocen y hoy lo van a conocer un poco más. Felipe es máster en marketing y publicidad digital de la Universidad Antonio Nebrija de España y de la Universidad EAN en Colombia. Es especialista en gerencia de mercadeo, publicista de la Jorge Tadeo Lozano. Ha hecho estudios en gerencia de proyectos, mercadeo en internet, sitios web, estrategia de marcas, software de diseño. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en áreas creativas y estratégicas en agencias de publicidad, estudios de diseño y además de ser consultor en mercadeo digital, es conferencista, desarrollador web y profesor universitario en diseño, programación y multimedia. Ha tenido una mano de clientes que ustedes no se imaginan, o sea que aquí también nos van a contar casos exitosos, que eso es lo que nos gusta que pase en Renga Talks, que eso no solamente sea teoría, sino también práctica, también como realidades y qué pasa de la teoría a la práctica. Ese pequeño bachecito que a veces tenemos entre lo que el libro dice, todo se puede, y cuando llegamos a la realidad, pues todo sí es posible, pero con espíritu y con capacidad creativa para adaptarlo. Entonces, nada, Luis Felipe, bienvenido. Te quedas aquí, Gracias. aquí en tu Renga Talks. Yo voy a apagar cámara para poder acabar de hacer todo el manejo en línea. Y Súper. dale,
Aquí estamos para Vale, aprender muchísimo de ti y bienvenidos a todos nuestros invitados en sala. Saben que por el chat es lo que les podamos servir y está la manito por si hay preguntas. buenísimo. Solamente confirmar que estén viendo la presentación en este momento Sí, señor. y ya. Perfecto, ¿Listo? se ve perfecta. Bueno, entonces vamos a arrancar a iniciar con nuestra charla y vamos a arrancar por un concepto que se conoce como el momento cero de la verdad. Y aquí lo que tenemos, este fue un concepto desarrollado por Google hacia el año 2011, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer es poder ganar ese momento cero de la verdad. Entonces vamos a arrancar por ahí y ahí de una vez vamos a entender por qué nuestro sitio web debe ser el eje central de nuestras estrategias en marketing digital y en todo lo que hagamos. Entonces, por allá en el año 2005, Procter Gamble definió un concepto que se llama el primer momento de la verdad, ¿cierto? ¿Y qué decía o de qué se trataba este primer momento de la verdad? Como están viendo allí en la presentación, dice, la persona recibe un estímulo, ¿cierto? Puede ser publicidad, por algo que escuchó, por algo que vio, por cualquier razón, recibió ese estímulo y iba a la estantería, iba a la tienda, al punto de venta, donde estaba este producto que él quería comprar, y ahí se daba el primer momento de la verdad. Era el primer contacto que posiblemente ese usuario o ese cliente tenía con su producto, con el servicio que quería contratar y luego lo compraba, lo adquiría y se iba. Y ese segundo momento, la verdad, entonces ocurría cuando ya tenía la experiencia, lo estaba consumiendo y todo lo demás. Entonces, hasta ahí estaba muy bien. En ese momento el Internet era apenas muy incipiente, había muy pocos sitios publicados. Entonces, funcionaba de esta manera. Y viene entonces Google en el año 2011 y dice, pues ya que existe el primer momento en la verdad, pues ahora hablemos del momento cero de la verdad. Entonces, el momento cero de la verdad se da porque se da dentro del proceso cuando el usuario toma su decisión de compra. Y nos hemos dado cuenta que entonces este proceso ha cambiado. ¿Y ha cambiado por qué? Porque el usuario recibe nuevamente su estímulo por cualquier publicidad, lo que escucha, lo que ve, lo que oye, ¿cierto? Pero ahora no va directamente a la tienda, va a Internet. Y entonces entra a su buscador, que por excelencia será Google, ¿cierto? Entra allí y empiece a realizar una búsqueda de información, busca referencias, busca videos, busca fichas técnicas, busca comparar productos, busca comparar marcas para definir cuál es esa primera opción que tenemos ahí. Luego entonces sucede que esta persona tiene un montón de información, ya ha tomado su Creo que decisión, no, no, no es acá. ya ha tomado su decisión de compra dentro de Internet, sin siquiera haber visto el producto o haber visto unas pequeñas referencias, ¿cierto? Y ir a comprar. Cuando va al punto de venta, entonces ya va directamente a lo que él quiere, a lo que él ha visto y posteriormente nuevamente ocurre ese segundo. Se me cerró el micrófono. Sí, sí, Ya, ya, ya lo ya, cogí. ya. Gracias. Entonces, iba en que él, en su primer momento, entonces se encuentra, va muy dateado a realizar la compra, ¿cierto? Realiza su compra y ese segundo momento la vuelve y ocurre nuevamente cuando tiene la experiencia directa con el producto. ¿Y qué pasa? También ocurre que esa persona da sus experiencias, hace unas recomendaciones, pueden ser positivas, pueden ser negativas, y esas recomendaciones vuelven a convertirse o vuelven a ser parte de ese momento cero de la verdad que ocurre en Internet. Entonces, esas experiencias, esos reviews, esa información que ese usuario hace de acuerdo a su experiencia, vuelve y nos queda en Internet, vuelve y nos queda publicado y le va a servir a otras personas para que tomen su decisión de compra basado en lo que otras personas han tenido como experiencia. Eso es el momento cero, la verdad. Entonces vean que en ese momento cero donde el usuario o el cliente está tomando la decisión, ocurre en un sitio web. No está ocurriendo en redes sociales, no está ocurriendo fuera ni en la calle, está ocurriendo en la investigación que el usuario hace. Entonces, por eso es muy importante contar con ese
punto de contacto dentro del viaje del usuario, que es el sitio web. Si yo no tengo presencia en Internet, si no tengo el sitio web, estoy perdiendo ese momento cero donde puedo ser muy relevante con información y, como dicen por ahí, con contenido de valor, ¿cierto? Para que el usuario pueda tomar su decisión y ojalá se centre en mí, ¿vale? Entonces, como les decía, el sitio web es en este momento ese eje central donde se está tomando la decisión de compra por parte de las personas. Eh, entonces yo debo tener una estrategia muy clara y muy definida para poder tener presencia y poder ganar ese momento, ¿verdad? Como decía al principio de la presentación, ¿cierto? Cuando las personas están buscando, están indagando, cuando están revisando qué comprar. Y esto ocurre sobre todo mucho más aún cuando, por ejemplo, son productos de alto costo. Cuando son productos que son de pronto de un nivel de un costo mucho más bajo, pues es de pronto una compra más impulsiva y se puede realizar de una manera más fácil por algún otro canal. Pero cuando son compras que realmente tiene uno que son pensadas, sí necesitamos bastante información para lograr que esa persona se tome esa decisión y ojalá la tome con nosotros. Entonces, como les decía, en conclusión aquí en esta parte es, para estar presente en el momento cero de la verdad, yo necesito tener un sitio web, ¿cierto? Lo que va a ser, lo que lo va a constituir en el activo digital principal de mi compañía. O sea, ahí en el sitio web a, va a ocurrir toda la magia, todo lo que el consumidor está buscando y toma su decisión. Vamos entonces a ver cómo logro construir esa estrategia para que ese sitio web salga, ojalá, lo mejor posible de cara al usuario. Y como siempre en marketing digital, yo debo centrarme en el usuario. Si yo no conozco ese comprador ideal, si yo no sé qué siente, qué piensa, qué escucha, qué ve, qué le duele, qué lo hace feliz, si yo no sé nada de él, pues voy a quedar no voy a poder lograr tener o generar una buena experiencia de usuario. Y aquí tenemos herramientas como el famoso Buyer Persona, los mapas de empatía, los arquetipos. ¿Qué es importante en este punto? No quedarnos solamente en la parte demográfica, no quedarnos con edad, sexo, estudio, nivel socioeconómico, etcétera, 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 ¿cierto? Sino tenemos que ir más allá al tema de intereses, los miedos, las alegrías, toda esa parte psicológica del cliente que podemos aprovechar y poderla, digamos, capitalizar frente a un sitio web y a la construcción de este sitio web, ¿vale? Entonces, siempre se van a dar cuenta que durante los poquitos tiempos que hablemos hoy, vamos a estar centrados siempre con el usuario en la cabeza. Entonces, después de que yo identifique a su usuario y tenga claridad de quién es, paso al proceso que se llama en el diseño de sitios web, arquitectura de la información. Es un proceso que me permite identificar qué contenidos o qué elementos de información yo debería tener en mi sitio web, ¿vale? Entonces aquí yo qué puedo hacer? Empezar a identificar cómo busca el usuario, identificar cómo se genera la demanda de un producto o servicio. ¿Y cómo lo hago? A través de palabras claves. ¿Y qué herramienta puedo tener yo en este momento? Una que es Google Trends, donde yo puedo ver la tendencia de búsqueda de un producto, de un término, ¿cierto? Y aquí va un truco. Google tiene estadísticas desde el año 2004 al día de hoy, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo debo hacer es decir que estoy en Colombia en este caso, ¿cierto? O en el país que usted se encuentre, colocar los términos a comparar o a revisar allí en esta herramienta de Google Trends. Y lo primero que yo debo hacer es, cuando ejecute la búsqueda, decirle que me busque del 2004 a hoy. ¿Para qué? Para ver si ese término viene en una tendencia hacia arriba o en una tendencia hacia la baja, para saber si hay demanda, no hay demanda y cómo funcionan las búsquedas de ese término clave. Y luego de haber tenido esa foto general de todos estos años, voy y reviso los últimos 12 meses.
¿cierto? A ver cómo se está comportando en los últimos 12 meses, de pronto 24 meses, para ver cómo se está comportando, ver si este mes, ejemplo, octubre, se está comportando de manera atípica o muy similar al del año inmediatamente anterior, ¿cierto? Entonces, esa herramienta me va a dar mucha información o información valiosa para tomar decisiones. Ahí, por ejemplo, hay un caso que pasó en Colombia y fue que cuando llegó la telefonía celular, la gente quería o las empresas querían posicionar por la palabra móvil. Como nosotros veníamos o sea, vienen todas estas empresas de afuera y allá por fuera en España y en esos otros países se usaba la palabra móvil, las personas dijeron, no, pues vamos a posicionar por móvil. Cuando se hizo toda la investigación, se dijeron, no, esa palabra aquí no tiene búsquedas, no tiene la misma relevancia, no se usa, aquí tenemos que hablar de celular. Entonces, por eso aquí nosotros decimos celular y en otros lugares dirán móvil. Entonces, ahí se identificó ese término, esa palabra clave que deberíamos utilizar para poder construir nuestros contenidos. Adicionalmente, bueno, Google Trends es totalmente gratuita, es de libre uso, la pueden encontrar cuando quieran. Y también tenemos la herramienta de Keyword Tool que tiene Google en su herramienta de pauta. No es necesario hacer pauta para poder acceder a la herramienta, no hay necesidad de pagar nada. Ustedes simplemente pueden crear una cuenta en Google Ads, ¿cierto? Y entrar a esta herramienta y empezar también a revisar y les va a dar las búsquedas precisas o un rango. Cuando usted nunca ha hecho pauta, le va a dar un rango entre 1000 y 100,000, por decir un ejemplo. Y le da de cada uno de los términos, pero cómo los anunciantes están empezando a usar este término para posicionarse. Incluso podríamos saber cuánto cuesta pautar por esa palabra clave y cuánto nos costaría un clic en esa herramienta. Si yo defino entonces, si yo hago mi investigación de palabras claves, ¿eso en qué me afecta a mí? En el SEO, o sea, en el posicionamiento orgánico de mi sitio. Si yo no estoy atento a las palabras claves que yo debo utilizar y que está usando, y sobre todo que está usando ese cliente ideal, pues yo no voy a ser relevante en las búsquedas del usuario, que lo ideal es quedar entre los primeros 10 posiciones de la primera página de búsquedas de Google, ¿cierto? También, ¿para qué me sirve? Para poder nombrar los botones del menú, por ejemplo. Ya yo aquí les voy a dar un truco. Cuando ustedes van a un sitio web, si ustedes leen el menú de navegación de un sitio web, deberían saber a qué se dedica. Imagínense que en el sitio web no cargó absolutamente nada, no cargó imágenes, solamente nos cargó el menú. Si yo leo el menú de navegación, debería entender o tener claridad sobre qué hace ese sitio web. Por eso un menú de navegación que diga inicio, quiénes somos, productos y servicios y contacto, no me dice absolutamente nada de ese negocio. Por eso, hoy en día lo que tenemos que hacer, y no sé si podemos nombrar marcas, María Paulina, sin problema. Sí, claro, hágale, De esto aquí no uno. hay problema, esto es un canal abierto, independiente, aquí todo cabe. Listo. Entonces, una empresa que lo hace muy bien es la marca de maletas Toto. Toto, si ustedes entran a Toto, van a ver que su menú principal de navegación es, tal vez me puedo equivocar un poquito, pero puede ser como maletines, ropa, accesorios y demás cosas, y promociones tal vez tiene por allí. Entonces, se dan cuenta que al leer ese menú de navegación, yo ya sé que esta es una tienda de ropa o tiene que ver algo con ropa, con moda, pero ya tengo una idea de lo que se trata. Entonces, y además, si mi menú de navegación tiene esas palabras claves que yo he identificado y es como busca el usuario, pues voy a ganar punticos de posicionamiento porque son muchos puntos los que yo debo cumplir para poder posicionar, pero uno de ellos es que el menú esté acorde a las búsquedas y a las palabras claves que utiliza mi usuario para hacerlo. Ahora, también, si yo voy un paso más adelante, ¿cierto? Y quiero hacer pauta, quiero utilizar Google Ads para darme a conocer y estar ahí presente cuando el usuario busque el producto, el servicio, lo que quiera. Resulta que si mi campaña debería estar alineada a la arquitectura de información del sitio, ¿cierto? Si yo tengo unas categorías o unos silos de contenido, mi campaña de pauta puedo estructurarla y sería lo ideal que esté estructurada basada en la arquitectura de información del sitio. Entonces, vean algo tan sencillo, tan simple como definir el menú de navegación, cómo me puede afectar
en el posicionamiento o en una campaña paga de Google Ads en este caso, o de cualquier otro buscador, si ustedes usan Bing o cualquier cosa, porque dependiendo del mercado hay buscadores más fuertes que otros, pero si yo tengo bien estructurada esa arquitectura de la información, voy ganando puntos para poder ejecutar mi estrategia más adelante. Incluso nosotros los que trabajamos en este tema decimos que si la arquitectura de información de un sitio web es perfecta, es correcta, aguanta un rediseño visual sin cambiar la arquitectura, ¿cierto? Yo puedo cambiar el visual de mi página, ese UI, esa interfaz gráfica la puedo cambiar, pero sin tocar la estructura de arquitectura de la información, la estructura de navegación. Y, por ejemplo, ahí les dejo un tip. El día que ustedes hagan un rediseño y cambien los menús de navegación, tienen que saber y no perder esos esfuerzos que se hicieron anteriormente en posicionamiento y no cambiar un vínculo por cambiarlo. Y si se ve la necesidad de cambiarlo, hay que hacerle un direccionamiento de, este era el link que tenía viejito, el nuevo va a ser este, y debo decirle a Google, oiga, Google, cuando alguien me busque por este lado, debe llegar a esta nueva página. Y así no pierdo el posicionamiento que he ganado con ese vínculo que quiero modificar en un rediseño. Pero lo que les digo, si la arquitectura de la información está bien hecha, no debería pasar que si yo voy a cambiar el visual, tenga que cambiar la arquitectura, ¿vale? Les voy a dejar dos herramientas, están en inglés, entonces, que son buenísimas para el tema de investigación, son gratuitas, no cuesta nada, de pronto lo restringen en la cantidad de búsquedas al día, pero ya encontrarán trucos para saltarse esa restricción. La primera es alsoasked.com, alsoasked.com, es excelente porque me dice cómo le está preguntando la gente a Google cuando realiza las búsquedas, ¿listo? Y la otra es answerthepublic.com. Answerthepublic.com. Esta también nos va a decir como las respuestas que está buscando las personas a ciertos términos y lo hace por conjugaciones y lo organiza como por la letra A, por la letra B, hace un diccionario de estos términos, ¿vale? Entonces, si yo ya tengo mi arquitectura de la información, pues, ¿qué puedo hacer ahora? Generar los contenidos. Y como hemos empezado a hablar y como ustedes los han escuchado, pues debo generar contenidos de valor, ¿cierto? Pero aquí yo también, ¿qué puedo hacer? Empezar a tener una escucha activa, escuchar lo que me dice la gente en redes sociales, escuchar lo que comenta en otros sitios, ¿cierto? Y, por ejemplo, algunos dirán, bueno, y si mi producto, y si yo soy nuevo en el mercado, me estoy introduciendo en el mercado y no tengo aún consumidores o clientes que yo pueda investigar, ¿qué hago? Pues vaya a la competencia, haga un benchmark, ¿cierto? Métase a las redes sociales de la competencia, mire qué están diciendo, qué están comentando, qué están preguntando. Tome ese insumo y aprovéchelo para su estrategia en la construcción de su sitio web. Aparte de eso, por ejemplo, usted puede usar plataformas como AliExpress o Wish, que hoy en día el mercado asiático de compras está muy, muy en auge. Entonces, ingrese ahí, busque su producto y revísese qué dice la gente, qué comenta. Ahí puede sacar un montón de información. Alguna vez tuve que hacer como una investigación de un parque de aventuras y uno dice, bueno, y si no tengo acceso a la información, entonces, por ejemplo, una plataforma como TripAdvisor, que es una red social enfocada en turismo, allí encontré los reviews con nombre de persona, con el perfil y todo, y tuve cómo poder hacer un mapeo de esos posibles clientes que tenía, ¿vale? Entonces, cuando yo parto de esa investigación, que donde construí la arquitectura de la información y ahora vengo a construir contenidos, pues puedo tener, digamos, la licencia o la tranquilidad de tener un contenido de valor y un contenido con contexto. Y a través de ese contenido lo que debo buscar es darle respuestas a las necesidades que tiene el usuario, lo que está preguntando, lo que está buscando, ¿vale? Entonces aquí muchas veces me ha pasado dentro de mi experiencia que los clientes cuando uno le dice vamos a construir el sitio web, entonces dice listo, entonces uno les pregunta, bueno, ¿y cómo está de contenidos? No, tranquilo, yo se los escribo y ellos no se imaginan ni dimensionan todo lo que hay que hacer para poder llegar a hacer estos contenidos y para poderlos construir, ¿vale? Entonces hay que irlos acompañando. A veces se cree que es muy sencillo, pero no. Y también, por ejemplo, por posicionamiento, yo debo tener un mínimo de palabras escritas dentro de cada una de las páginas que compone mi sitio web.
Entonces no es escribir corto, ¿sí? He visto incluso páginas que no les ponen contenido texto, sino imágenes, y a Google lo que le gusta es el texto. Como decimos nosotros, la carne para Google es el texto, las imágenes no, porque Google no va a entrar una imagen a decir y a escanearla, a decir, ay, mire, hay un señor de gafitas con camisa a cuadros. No, el señor no, Google no va a decir eso. Google lee texto y es lo que le gusta consumir, porque además lo lee y lo escanea muy rápido, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante trabajar desde la investigación para generación de contenidos. Finalmente, entonces, después de tener ya los contenidos, ya puedo pasar a la fase de prototipo. Vean que hemos hecho investigación, hemos pasado por la arquitectura, por generación de contenidos y vamos a pasar a prototipo y todavía no he diseñado. Y también nos ha pasado y he visto que mucha gente casi que manda, y me pasaba con una empresa colombiana, que incluso me hicieron en su momento una oferta para trabajar y yo no quise por el modelo que tenían, y es que básicamente cuando un cliente les llegaba y les pedía una página web, ellos tenían una librería de plantillas y simplemente cogían la que seguía en el turno, ¿cierto? Y armaban el sitio con lo que enviaba el cliente. Entonces, no había cero investigación y cierto tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo aquí en el prototipo? Ya tengo claro qué contenidos van a ir, entonces ahora le empiezo a dar forma, empiezo a bosquejar cómo se va a ver esos contenidos, si van a ser en video, si van a ser en fotos, si van a ser en texto, cómo van a estar organizados. Y aquí no hay nada emocional, aquí hasta ahora vamos en la parte racional, ¿cierto? Aquí no entran color, no entra forma, no entra nada, ¿vale? Solamente es validar ese esqueleto, ese prototipo inicial, cómo puede llegar a funcionar y cómo puede ser construido. Y aquí, si es posible, que sería lo ideal, es hacer pruebas con los usuarios, mostrarle ese prototipo, decirle, venga, usted cómo ve, así como lo ven en pantalla, en palitos, rayitas, y se los van mostrando, se los van enseñando. ¿Qué hace si hace clic acá? Mire, le muestra esta página. Si hace clic acá, ¿qué pasa? Le muestra esto, va a pasar esto, y le voy explicando cómo va a ser esa experiencia y cómo va a ser esa navegación, ¿cierto? Antes de sentarse con el diseñador a siquiera dibujar la primera línea o hacer el primer trazo visual. Si es entonces en este momento yo puedo hacer todos los cambios, todas las mejoras de acuerdo a la retroalimentación que me dé el usuario. ¿Para qué? Para aplicarlas y finalmente pasar a la parte visual, a la parte gráfica, al diseño de ese UI, de esa interfaz de usuario, ¿cierto? Y aquí pues ya sí es toda la parte emocional, la parte del color, la tipografía, incluso la fotografía, todo, cualquier elemento de diseño aquí entra en juego y me va a ayudar a darle esa bonita experiencia al usuario, una experiencia acorde a lo que yo quiero lograr con mi página web, ¿vale? Entonces, luego de haberlo construido, luego de haberlo listo, hagamos aquí, yo ya tengo mi sitio web andando, ¿cuál es el siguiente paso? Yo no puedo dejar ese sitio ya abandonado, tirado, como a ver qué pasa, a ver quién algún día llega por allá a visitarlo, sino que tengo que empezar a medir. Y aquí empiezo a medir absolutamente todo. Empiezo a definir cuáles son mis eventos, cuáles son esas conversiones, cuáles son esos eventos que me generan valor. Y para los que no lo saben, una conversión no quiere decir igual, es a compra únicamente. ¿Sí? Cuando alguien me genera una compra, sí me genera una conversión, pero es una transacción, ¿cierto? Pero antes de que se genere la compra, hay unos pasos anteriores de los cuales yo también puedo identificar valor en esos comportamientos, en esas acciones que genera el usuario y las puedo capitalizar para irlo llevando dentro de ese viaje o ese flujo o ese embudo de conversión que yo tengo planteado. Entonces aquí es muy importante y el ecosistema Google es totalmente gratuito. Yo tengo herramientas como mínimo Google Analytics, mínimo sería lo mínimo que ustedes deberían ponerle si quieren saber cómo se comporta el usuario dentro del sitio web. Si de pronto no sabemos cómo instalarlo, llámese a su ingeniero de confianza y él le va a instalar el código, ¿cierto? Tenemos otra herramienta que es la que están viendo en pantalla en este momento, que se llama Google Search Console, que me da toda la información, toda la data basada en las búsquedas que se han registrado en el buscador de Google y cómo ha tenido afectación en mi sitio, ¿cierto? Entonces, si alguien busca una palabra clave, él me va a decir, por esta palabra clave, su sitio salió, se imprimió X cantidad de veces,
cuántos clics recibió y como saben, la relación entre clics e impresiones me va a dar ese CTR, esa tasa de, o porcentaje de clics basado en la cantidad de impresiones. Entonces puedo saber, bueno, y también sé en qué posición de la página de resultados quedé. Entonces yo puedo empezar a revisar y a capitalizar búsqueda. Yo puedo organizar eso desde posición 1 hasta la posición infinita que quede, ¿cierto? Y ver cómo están llegando mis usuarios o por qué búsquedas. Si están llegando por la búsqueda apropiada o no están llegando por la búsqueda apropiada. Y empezar a tomar decisiones basadas en datos, ¿cierto? Que es lo más importante acá. Y también si yo estoy dándome cuenta que hay una palabra clave que me interesa, pero que no estoy siendo relevante, entonces, ¿qué me toca hacer? Ir a investigar, ir a correr esa búsqueda en Google y empezar a analizar la página de los que sí están quedando en las primeras posiciones. Entonces yo entro, reviso, ¿será que tienen texto? ¿Será que tienen un audio? ¿Será que tienen un video? ¿Será que tienen una infografía? ¿Qué tienen y cómo están construidas esas páginas que están en la primera posición por esa búsqueda para empezar a implementar esas mejoras y empezar a competir con ellos y empezar a escalar posiciones en la parte de posicionamiento de buscadores, ¿vale? Tenemos entonces otra herramienta como Google Tag Manager. Ese Google Tag Manager lo que me va a permitir es en un solo lugar tener todas esas etiquetas de rastreo, los famosos píxeles de Facebook, el de Twitter, el de LinkedIn, el seguimiento de Analytics, el seguimiento de Google Ads, todos los píxeles habidos y por haber los puedo centralizar en Google Tag Manager. ¿Qué hace Google Tag Manager? Aliviar un poquito la carga, que no dispare píxeles por todo lado, sino que se centralicen ahí. Yo los puedo configurar, los puedo administrar y solamente coloco una porción de código en mi sitio y desde el Tag Manager administro todos esos píxeles. Ahí reviso que todo esté configurado, hago las pruebas del caso y después, si necesito un nuevo pixel porque salió una nueva herramienta o necesito implementar algo nuevo, lo hago a través de Tag Manager y no tengo que tocar el sitio y no voy a afectar de pronto su funcionamiento o que metimos el código mal ni nada de eso, sino que Tag Manager se va a encargar de hacer todo esto. Hay una herramienta muy buena que se la recomiendo para hacer seguimiento, se llama Hotjar. Hotjar les va a permitir lo mismo, inserto el código de Hotjar y les va a permitir tener en la versión gratuita hasta 100 videos de lo que hace el usuario, le genera mapas de calor, le muestra dónde está haciendo clic, qué recorrido está haciendo, le pone ahí un puntico y les muestra dónde el usuario o cómo el usuario está haciendo uso y está interactuando con su página o su sitio web, ¿vale? Entonces esta es una herramienta muy buena que les va a dar mucha información. Y finalmente, como dijo el tío Ben en Spider-Man, un gran poder requiere una gran responsabilidad. Entonces, yo tengo que trabajar día a día. Si a mí me interesa estar presente en ese momento cero, la verdad, me toca día a día empezar a trabajar, tener clara mi estrategia de contenidos, ir analizando porque todos los días hay nuevos competidores, las búsquedas o las posiciones de búsquedas pueden cambiar de un día a otro. Mañana Google pueda hacer un cambio en el algoritmo del buscador, ¿cierto? Y me puede afectar a mí mi posicionamiento. Entonces tengo que estar pendiente, que esté en la posición que a mí me interesa, ¿cierto? Y estar ahí siendo relevante. También entonces, una gran responsabilidad, como les decía, no es dejar allá el sitio abandonado en algún lugar lejano, ¿cierto? Sino empezar a generar tráfico hacia el sitio web, bien sea con contenido orgánico que yo haga, contenidos, por ejemplo, de un blog o también apoyado en una estrategia de redes sociales con generación de contenido, mismo, pago orgánico, pero que me traiga tráfico a mi sitio web, donde yo pueda cerrar y pueda empezar a convencer al usuario para que al final se decida por mi marca, por mi producto y nos termine al final, que es lo que nos importa, comprando. Pues María Paulina, eso es lo que quería contarles. No sé qué Aquí preguntas, llega dudas haya. lo bueno es que Señora. llegan las preguntas. Sí, Entonces, señora. pues en primera instancia me parece súper interesante todo lo que estás planteando porque creo que a veces hemos visto la construcción del sitio web de la empresa como algo, digamos, muy estético, más estético que estratégico. ¿De Entonces, acuerdo? a mí me parece que esa es una primera cosa que yo pondría sobre la mesa y es, no seamos tan estéticos, seamos más estratégicos. Una vez ve unos sitios que son feitos, por decirlo Sí, así, pero funcionan como el sí, comercial de Dolorán.
Malo Ajá, y total. feo, pero Pero Dolorán se vendía. sí, Entonces, eso me parece súper chévere. Invitar a las personas que están aquí en la sala de Zoom, si tienen preguntas, si tienen algún comentario, estamos aquí. Aprovechemos a Felipe que está aquí para que le podamos preguntar. Mientras que llegan las preguntas, yo tengo varias también. vale. Bueno, y Felipe, una primera, cuando yo estoy hablando, digamos, de esas herramientas y todo, ¿eso qué tan difícil es para un empresario o un emprendedor, digamos, una empresa chiquita, que justo es la que más necesita, digamos, Reel, que esa página web le empiece a entregar clientes, le ayude a crecer? ¿Cómo, digamos, serían como unos tips o unas sugerencias para que tú digas, venga, no se sienta abrumado, hágalo fácil y empiece a construir? ¿Por dónde empezaría, debería empezar un empresario pequeño o un emprendedor? Yo lo primero que le sugiero es que empiece a investigar lo que decíamos ahorita. Empiece y entre a Google, ¿sí? Que es la mejor herramienta y empiece a colocar sus términos de búsqueda y empiece a mirar quiénes son sus competidores y quiénes están empezando a posicionar por ahí. Y luego es una tarea larga, ¿cierto? Y es entrar uno por uno, ojalá las primeras 5 posiciones, a ver qué tipo de contenido están haciendo estas empresas y empezar a saber, o sea, empezar a prepararme para lo que viene ahí. Entonces, lo primero que sería ahí en ese caso sería generar, o sea, hacer esa investigación para saber qué están haciendo los demás y cómo yo puedo empezar a mitigar o atacar si no tengo nada en ese caso, en ese proceso. Yo arrancaría por ahí, Por la de ¿vale? Google, para no Por la de enredarme la Google, vida. sí. Es más, es que Google te da todo. Si tú buscas y pones cualquier palabra clave allí y si él te va a decir cuántos resultados buscó, entonces le puedes ver qué tan competido es ese segmento, ¿cierto? Te Claro. va a decir, encontré 10 millones de resultados, o sea, hay mucha información. Entonces, bueno, y otra cosa es también qué tan larga es esa palabra clave que estoy colocando, no Sí, hacerlas tan genéricas, ¿cierto? Si yo sí, busco zapatos para correr, pues es muy sí, grande, no. La pero gente no va a sí, escribir todo eso tan detallado. exacto, pero mira que hay 2 cosas que se vienen, digamos, primero pues búsquedas un poco más extensas, que son las famosas palabras de la cola larga, ¿cierto? Las que Ujú. tienen poquitas búsquedas, pero son, o sea, generan mucha conversión, ¿cierto? Entonces, Mm, si yo busco dónde comprar unos zapatos, tal, no sé, Reebok para correr en Bogotá, pues imagínate, sí. mire esa extensión tan larga, pero me está preguntando por algo muy puntual, muy de nicho, muy al grano, y si yo estoy ahí y con el zapato adecuado, con la información adecuada, pues ¿qué va a pasar? Convertí. Convertir, exactamente. Exactamente. Felipe, aquí están las preguntas porque las mías yo después se las puedo hacer, pero me encanta hacer primero las de la gente que nos está Dale. acompañando aquí. Yo te lo tengo cerquita y a la mano. Entonces dice, Daniela nos pregunta, ¿cómo se realiza con más detalle la arquitectura de información? Lo primero que yo haría es, espérame que pase el avión y ya, Ah, ¿verdad es que que ya estoy, estamos con cielos abiertos? sí, Entonces, y yo estoy cerca del aeropuerto, entonces, bueno, entonces yo qué hago primero, yo hago empiezo a buscar, empiezo a generar un inventario de palabras claves que yo me imagino que pueden ser las que busca mi audiencia. O también, como les decía, yo voy a las redes sociales de la competencia o si tengo redes sociales o si tengo unos canales de comunicación, incluso el call center. Yo soy de los que si la página web tiene esa sección de preguntas muy frecuentes y tengo las palabras, y tengo, perdón, las preguntas muy recurrentes que me hacen en el call center, le bajaría un poquito el volumen al call center, por ejemplo, ¿cierto? Porque las mm, encuentran en internet, no tienen que llamarme para nada. Entonces, yo empiezo a buscar todas esas palabras, todos esos términos, esas cosas y hago un inventario. De ahí empiezo a partir de ese inventario y empiezo a ver qué términos me parecen relevantes, cuáles sí, cuáles no, encontrar esas coincidencias literarias, por ejemplo, que me pueden servir y cuáles puedo capitalizar y cuáles no, ¿cierto? Y ver cómo esas palabras, esos insights que me estoy sacando por allí, los tengo que probar en Google y buscar, porque nosotros pues somos aquí latinoamericanos, somos Google todo el tiempo, entonces voy a Google, busco, los pruebo todos a ver qué resultados hay y hago ese análisis, así lo haría. súper, Felipe. Aquí hay otra Sí, pregunta de Carlos Becerra. Nos dice, ¿cuáles son los sí. criterios para evaluar y cotizar un sitio web para una empresa? Y si nos puedes dar un referente de tarifas para cotizar los sitios web. Que gracias. Ah, ok, bueno. Ah, ok. Eh, Esa estuvo poderosa. sí, A la claro, eso estuvo, yugular. sí.
Generalmente, bueno, pues primero evaluar el portafolio que tenga una persona, ¿cierto? Y revisar ese portafolio y entrar a esos sitios a ver si están acordes a lo que yo quiero. Yo he encontrado incluso agencias que tienen, que cuando ofrecen, cuando uno va a ver el portafolio de servicios, la plantilla es igual en todo lo que ha desarrollado. Entonces le cambian los Mm, colorcitos, le cambian los contenidos, pero la estructura base es exactamente igual en todos los sitios que desarrollan. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que el sitio no está ajustado a las necesidades de ese cliente. No hicieron ese proceso juicioso que les acabo de contar de paso a paso para generar el sitio web. ¿Vale? Entonces yo revisaría portafolio, vería qué sitios hay ahí. De pronto si encuentro alguna persona cercana para preguntarle algo, pues lo vería. Y pues con eso, y ya después en cuanto a presupuestos, pues sí se manejan un montón, no sé, pues cada uno tiene su tarifa, ¿sí? claro. A veces no, usted cobra mucho, otras veces cuando pasa la propuesta y no piden descuento, dice, cobré muy barato. Entonces, todo depende, pero si me preguntan a mí, en mi caso yo evalúo qué tan grande es el proyecto y qué tanto tiempo me va a llevar. Más por horas. Básicamente eso. Exacto, más como, oiga, hay que hacer muchas secciones, hay que montar una tienda. ¿Cuántos, por ejemplo, cuando me dicen, yo quiero montar una tienda, yo, ok, Mm, ¿cuántos productos vas a subir, por ejemplo? A 200. Ah, bueno, es que eso no se sube en un día, ¿cierto? Entonces hay que subirle imágenes, descripciones, precios, bla, 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 y eso no se sube así de fácil. Entonces, si yo cotizo una tienda, no puedo tener precio de sitio web, ¿vale? Pues, pero todo depende. Yo he hecho proyectos de bajo costo y proyectos de muy alto costo. También depende que si yo uso, por ejemplo, un sistema de administración de contenidos, que es una plataforma que ya está como un Joomla, un WordPress, una cosa de estas, pues tendrá un precio. Pero si yo quiero hacer un desarrollo a la medida que solamente sea para mí, pues va a tener un costo mucho más grande porque me toca desarrollarlo todo de ceros, ¿vale? O sea, yo creo que ahí es como importante pensar en que independiente, no sé, tú me dices si es por ahí, si lo entendí Dime. bien, independiente de si yo tengo los recursos para que me la hagan tipo Mercedes-Benz o Louis Vuitton, a la Sí, medida, divina, programada, o estoy empezando y bienvenida a la plantilla, entonces sí. lo puedo trabajar, pero a mí me parece muy valioso es pensar en eso de cómo organizarme con mi desarrollador, cómo organizarme con cómo realmente sacarle el mayor partido a esa plantilla cuando no me da sino para plantillita, pero cómo organizar muy bien la información, porque yo creo que aquí el gran corazón del tema es qué tan claro tengo lo que voy a decir. Si Ok, yo sé pero mira. realmente cómo habla la industria y yo no llego a hablar burradas, que eso no va a mover nada, no sé cómo Pero la mira, ves tú. Pero mira que el tema de las plantillas no quiere decir que sea malo. Es de pronto No. es un término que se ha venido como perrateando, Le desgastando por han dado ahí. No, palito, pero ellas bien manejadas mucho. son chéveres. Sí, no. Incluso si me preguntan cuando me dicen, ah, pero es que eso, por ejemplo, yo soy muy fan y utilizo mucho WordPress como plataforma para desarrollo, para trabajar. Y me Sí. dicen, y hay personas que me dicen, sobre todo los ingenieros, no, pero es que eso, no sé qué, y demás. Entonces digo, vaya a la página de la Casa Blanca. ¿En qué está hecha? En un WordPress, ¿cierto? Ah, bueno, entonces Ah, el problema no es de indio, sino perdón, el problema no es de flecha, sino el problema es de de indio. indio. Exacto, es Eso cómo me estás encanta. utilizando la herramienta. Exacto, es cómo le estás dando uso. Porque tú puedes tener un Mercedes-Benz, pero nunca pasarlo de 80 kilómetros, por O ni ejemplo. siquiera lo prendes. O ni siquiera, sí, o Lo va a la dejas tienda a comprarlo guardado. del desayuno. Ajá, exactamente. Porque qué ¿Cierto? susto que se le raye. Ajá. Entonces, yo creo que aquí con el tema del web, a mí que me parece chévere, mientras que nos hacen más preguntas o tienen más inquietudes, aprovechen a Felipe de verdad, que lo que más alimenta estos Renga Talks es, uno, el contenido de nuestro invitado, pero dos, las preguntas que lo ponen a él a decir, ay, venga a mí, ¿por qué no se me había ocurrido hablar de esto? Sí, Entonces, pasa. algo más que me parece a mí importante es entender que el sitio web es prioritario. O sea, yo me Sí, encuentro desde la compañía, nosotros hacemos consultoría en temas de marketing, acompañamos en marketing digital, pero digamos, o sea, obviamente no desarrollamos web ni nada, sino como que ayudamos a mirar toda esa integración de los elementos y estamos en temas de comunicación y cómo integrar todas las partes de la estrategia. Y me encuentro con que muchos empresarios y muchos emprendedores dicen, no, yo con las redes sociales estoy bien. ah, ok. Es que yo por ahí vendo. Y uno dice, Y uno "Mm, dice, ¿cómo hace si todavía no se puede comprar por redes sociales? ¿Sí? todavía no compro por redes sociales, o sea, todavía no Además, llego. ¿sabes qué crees? Yo digo, voy a comprarme una camisa. Yo no voy a decir, yo no digo, oiga, voy a ir a Facebook a buscar la camisa que quiero comprar, ¿cierto? No, de Yo pronto no mira qué qué ofertas ofertas hay.
Exactamente. ¿Qué pasa ahí en ese ejercicio? Yo voy a Google, supongo yo, o a mi marca de confianza, voy, reviso el sitio web de mi marca de confianza o voy a Google, pero sí después, ¿qué pasa? Que si no hiciste la transacción en ese momento, ¿cierto? Sí de posiblemente quedaste pixelado, quedaste marcado por ese código de seguimiento y cuando vayas a la red social, ¿cierto? O a otros lugares, vas a ser impactado con publicidad conocida como remarketing. Entonces, lo que hacen las redes, y esto es empujar, incentivar, pero que yo vaya a entrar a comprar a una red social, O sea que hay la todavía no. invitación para todos los que están arrancando un negocio, para los que, digamos, todavía vendían cara a cara y esta nueva realidad los puso a pensar en lo digital y a meterse a las malas en lo digital. Hágase la inversioncita de su sitio web. Hágase, Exacto. hágase una pista de aterrizaje para que realmente todo eso que usted hace en redes sociales, que hace por teléfono, que hace en otros escenarios de contacto con los potenciales y sus clientes y su comunidad de clientes, pues tenga donde aterrizar, porque eso queda como cuando uno los llama a alguien y lo invita a salir y le dice, nos vemos, pero no me dijo ni No, cuándo, ni dónde, ni en qué lugar, y así pasa una década y nunca nos volvimos a ver. Entonces creo que exactamente. súper, Sí. súper ese tema que está planteando Felipe. Además, sabes que dentro de esta metodología del POEM, de los medios pagados, ganados y se escapa el otro, ganados, Propios. pagados y propios, ¿cierto? Los más importantes, pues el sitio web es un medio propio. ¿Por qué? Porque yo puedo administrarlo, puedo hacerle lo que yo quiera porque es mío. Mientras que tal vez el año pasado hubo una caída de un día de Facebook donde no funcionó Facebook por un día, ¿cierto? Y una persona por allá, por fuera, quería demandar a Facebook porque sus ventas estaban basadas en la red social y ese día perdió como $10,000. Entonces, pues, lo sentimos, pero es que nosotros no tenemos plataforma para que usted venda. Y en el contrato no está eso. Y el contratador no está Hay eso. una pregunta, Sandra nos levantó la mano. Sandra, te escuchamos. O se le levantó la manito. No sé, yo también vi que alguien levantó la Sí, mano. levantó la mano y yo dije, se arrepintió. No, no importa, así sea la pregunta repetida, bienvenida por escuchar tu voz. Mientras que Sandra decide O que si, nos escriba por el chat. o escriba por el chat, lo que los haga sentir más cómodos. Bueno, y hay otra cosa y es, ¿qué pasa con las aplicaciones, Felipe? Las aplicaciones finalmente son, de cierta manera, vienen a convertir como en... Ah, bueno, ahora sí, Sandra, dale. Dale que yo pregunto después de ti. Ok, gracias. Quiero saber cómo puedo, si mi página es un nombre, mi negocio se llama Las Recetas de Sandrita, pero mi tienda mueve más cosas como tortas, galletas, productos personalizados, regalos. ¿Cómo puedo vincular esas palabras para que cuando busquen recetas aparezca la tienda? No sé si me hago Sí, entender, o sea, quiero que Total. cuando busquen recetas eh, tenga algo que ver con lo que yo muevo más. ok. Ahí que es importante lo que decía ahorita, cuando las búsquedas son muy genéricas, cuando digo recetas, pues yo no sé si son recetas, por ejemplo, de sal o de dulce o veganas, ¿cierto? Entonces yo lo que debo tratar es de no conquistar esas palabras muy genéricas porque va a ser primero muy difícil, muy competido. Lo que yo debo buscar son esas palabras más largas. Entonces, si hablas de galletas, ese tipo de cosas, o de regalos para ciertos momentos o ciertas ocasiones del mes o del año. Entonces lo que yo buscaría son esas palabras claves más larguitas, ¿cierto? Con más intención de compra, porque una cosa que uno evalúa dentro de las búsquedas es la intención que tiene la palabra clave. Entonces, si alguien busca cómo hacer una receta o cómo es la receta del arroz con leche, lo que está buscando esta persona es aprender a hacer el arroz con leche. Pero si alguien está buscando dónde comprar un arroz con leche, la intención cambió. Es una búsqueda que me está generando una transacción, ¿cierto? Que tiene la intención de comprar. Entonces, si a mí me interesa vender, lo que yo debo buscar son esas palabras claves transaccionales que me pueden servir. Lo mismo, ver qué jugadores están ahí, quiénes están presentes por esa búsqueda,
analizarlo y nosotros hacer lo mismo. De pronto en receta tendrá que estar la receta completa o de pronto un video o dependiendo de lo que quiera capitalizar, ¿cierto? O de pronto entonces, mire, le vendo el postre en porción pequeñita, en porción mediana, en porción gigante y empezar, y viene preparado con estos ingredientes, de pronto arroz de esta calidad, con este yo le pongo canelita, le pongo clavito, le pongo esencia de vainilla, lo coloco ahí como una descripción y de pronto diga, ay, mire, este debe ser más rico porque tiene estas cosas, a diferencia de ese otro que no dice ni de qué está hecho. Exacto. Yo creo que aquí una cosa que digamos aquí también con Dale. Felipe mirando, sería ponerse en la voz del consumidor. O sea, póngase frente al buscador y usted cómo se buscaría usted misma. ¿Y cómo podría, a partir de ese tip que nos está dando Felipe, de no se meta a esa locura de palabras genéricas? Es como nosotros en consultoría poner solo consultoría. Pues bendito, entramos en un mar que ahí sí la estrategia del océano azul no aparece, estamos en un océano rojo, dándonos de narices con todo el mundo. Mientras que si yo digo consultoría en marketing, consultoría en desarrollo personal, consultoría financiera, finanzas personales. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la gente cuando tiene un chicharrón porque la plata no le alcanza, lo que hace es eso, dice, ay, mis finanzas personales, ¿cómo arreglar mis finanzas personales? A ver qué le sale, si le sale un blog, si le sale un PDF que le dé la fórmula mágica, o si le sale Renga Consulting Group y sale nuestro consultor financiero y le dice, aquí estoy, reúnete conmigo y te arreglo tus finanzas. Entonces yo creo que algo bien interesante para tu negocio, que además me parece lo más delicioso hasta ahora con un café, todo lo que tú haces, sería como pensar ponte en la voz, escucha a tus clientes cuando te llaman, cómo se dirigen a ti, cómo te hablan, qué expresiones utilizan. Mira tus redes sociales, la gente qué comentarios te ha escrito. Y lo que te dice Felipe, escribe como esas formas en que la gente va a buscar y mira a ver quién sale ahora que tú no estás saliendo. Y mira a ver qué tendrías que llevar a tu sitio web y a tus redes sociales para que empiece a marcar y empieces tú a ganar espacio y digamos, eslabones en esa cadena de verte mucho más. Con seguridad tienes miles de insights, de frases por la trayectoria que ya tienes que van más allá de recetas y que de verdad vas a llegar a que no se te queden, eso me encanta ese sí, a que no te quedes pensando en, mira, tú necesitas es vender, que te conozcan, ya te conocen. Obviamente te pueden conocer mucho más, pero lo que necesitamos hoy es vender. Entonces, eso es como, yo vuelvo y lo pongo con las relaciones personales. A mí me encanta esa metáfora. A mí de nada me sirve un man que me llame, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de linda? Bueno, chao, hablamos. A los 2 días, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero nada que me dice, venga, caminamos a tomarnos un tinto, caminamos a rumbear. O sea, ese man no va a cerrar negocio conmigo. Entonces, cierra negocio con tus clientes. Pon cuando ellos van con ese embudo ya listo, cuando ya están prospectados, porque otros te hicieron la tarea, gracias a Dios, y les enseñaron a buscar, que caigan y que tú salgas ahí como, perdón, yo nueva, pero más inteligente que los demás. Y estás ahí de primera. Sí. Ok, muchas gracias, María Paulina. Gracias, Felipe. Mucho gusto. Vale. Entonces, ¿qué más? Aquí hay otra. Andrew Narváez dice, muy buenos días, Felipe. En cuanto a los contenidos de valor, ¿cada cuánto se recomienda actualizarlos y cómo recomienda realizar ese proceso interno de creación? Bueno, cada cuánto depende, como decía Spider-Man, cada cuánto yo me puedo comprometer. Si yo me puedo comprometer con 1 al día, pues puedo hacer 1 al día, ¿cierto? Pero si yo me puedo comprometer con 1 al mes, pues será 1 al mes. Pero lo que sí es muy importante es ser religiosamente cumplido. Si yo digo, como este espacio, este es todos los viernes a las 8 de la mañana y todos los viernes a las 8 habrá alguien aquí hablando. Y si no hay nadie, después están buscándolo en Facebook a ver qué pasó. A ver qué pasó, exactamente. Entonces, si yo me puedo comprometer a una periodicidad, me comprometo a esa periodicidad y lo hago, ¿cierto? Y lo mismo, empiezo a evaluar, oiga, yo quiero hablar de este tema. Google, nuevamente, pues pues si yo tengo dinero, podría pagar herramientas como Ahrefs, como SEMrush y empezar a mirar cómo se comportan esas búsquedas. Pero como si estamos hablando low cost, ¿cierto? Entonces, directamente contra Google, o hay una herramienta, es que se escribe como el carro, Oversuggest o Neil Patel, que son un personaje. Ya las escribimos en el chat para que las personas la puedan ver. Ajá, sí, sí. No. Y yo las escribo en los comentarios de YouTube.
Exactamente. Entonces, estas herramientas me pueden ayudar a decir cómo se está moviendo estas búsquedas. Pero si yo no tengo acceso a eso, directamente contra Google. Y ya, ahí encuentro, ahí me dice cuáles son la cantidad de búsquedas. Bueno, lo que pasa es que si queremos ir un poquito más allá y sacarle el jugo a Google, Google tiene unos footprints que me ayudan a generar eso. Entonces yo puedo escribir dónde comprar y pongo asterisco, él me va a sugerir la tendencia de búsqueda de ese momento. Entonces, si yo pongo el asterisco antes o después de cierta palabra, lo puedo usar como un comodín. Coloco mi palabra, lo puedo ubicar el asterisco antes o después y él me va a dar unas sugerencias de palabras claves. Y ahí puedo echar mano para sacar información de cómo se mueven esos temas y saber qué. Y también lo que te decía ahorita, revisar qué hacen los demás que han publicado sobre esta temática y poder hacer un contenido similar a este. Aquí hay dos preguntitas más, voy a lanzar Dale. aquí, María Paula dice, buenos días, yo quisiera saber qué importancia tiene la página web y estrategia de marketing del negocio en el segundo momento de la verdad. En el segundo momento, la verdad, ahí digamos que la importancia lo tiene es antes, ¿cierto? O sea, cuando primero porque te ayuda a tomar tu decisión de compra. En ese momento tiene todo el peso de la página web. En ese segundo momento de la verdad, o de pronto también se habla de un tercero, ¿en qué me sirve? El usuario experimentó con el producto, ¿cierto? Con el servicio y fue al sitio web a dejarme una recomendación, ¿cierto? Entonces ahí vuelve y cobra sentido para captar esos comentarios, esos mensajes del usuario para que otra persona venga y también tome su decisión basada en esos comentarios. Decisiones basadas en datos. Súper. Y aquí Paula nos ayuda también con otra pregunta que me parece súper clave y es, ¿existe una herramienta que nos permita confirmar cuáles son las empresas que están liderando en el mercado por sectores específicos? Esto con el fin de que el benchmark pueda ser un poco más exacto. Pues tengo Google Trends. Tú puedes buscar, por ejemplo, empresa A. O sea, en vez de comparar cómo buscan las personas, tú puedes poner, me lo voy a inventar, Android, iPhone, Microsoft, por ejemplo, o Android, iOS y Windows Phone, por hablar de sistemas operativos. Y tú vas a ver cómo se mueve la tendencia de esas búsquedas, ¿cierto? Y vas a poder ver en detalle. Entonces, Google Trends te puede ayudar con eso si lo quieres de bajo costo, o si no, toca echar mano a las entidades como las cámaras de comercio y esos tipos de repositorios de información, no sé, la misma DIAN tendrá información económica y todos estos lugares pueden tener información sobre consumo y demás. Pero creo que en Google Trends ahí tienen una buena ventana, porque Total. uno sí está viendo qué va para arriba y qué va para abajo. Creo que mucho después de la pandemia lo que pudimos saber, Google Trends nos entregó que el papel higiénico se volvió indispensable para algo que nos daba muchos mocos, pero bueno, digamos que Sí. no entendimos por qué. Y ahora, digamos, hay estudios que han estado saliendo, que eso también, hay algo que yo a veces le digo a mis clientes y es, hay un aplicativo que tiene Google en el buscador, se me acaba de olvidar el nombre, que es Bit, algo así, para bajar tendencias de un sector. Entonces él me va contando novedades y me dice, No, mire, en su industria está esto y le van llegando ¿sabes cuál? notificaciones. ¿Cómo es que se llama? A mí se me olvidó en ese Google, momento. ¿Google cuál? Google Alerts, alertas de Google Alertas de Alerts. Google. Ese le cuenta qué estudio sectorial salió, esas gráficas que uno ve de gente toda mega play que ponen en LinkedIn. Mira, acabo de bajar el estudio donde lo que más se ha vendido son freidoras. Y uno dice, Sí. pero este man de dónde se da, tío. No, el hombre le puso una Una extensioncita a alerta, su sí. buscadorcito, se la pone con Google Alert. Hay otras también por ahí que también les pueden aparecer. Y lo que hace es que los vuelve más estratégicos. Y así como a uno le llega basurita de otras cosas, pues que les llegue basurita del sector para estar más en la jugada, para saber si esto va para arriba o va para abajo, si la temperatura sube o la temperatura decrece en el sector en el que estamos y que nosotros estemos pendientes, porque me parece muy chévere aprovechar esas herramientas que a veces las usamos para cosas un poquito más banales Sí. y utilizarlas para la estrategia del negocio. Aquí dice Frederick, ¿cómo podría detectar si mi página web necesita un cambio de estructura o de cambio de contenido? Ejemplo, ¿cómo detectar si los pocos ingresos que tengo es por contenidos de la página web? Pues primero,
por las estadísticas. Entonces, qué tantos usuarios estás teniendo mensualmente? ¿Cierto? De pronto, si puedes lograr la trazabilidad de cuántos llegaron a mi sitio web y cuántos al final me compraron, ¿cierto? ¿Cuántos se generaron una transacción? Si eso está en cero, entonces hay que revisarlo. También si tú dices, yo quiero posicionar por estas palabras claves, por estos términos, y no aparezco, entonces hay que hacerlo ahí. Yo creo que así, a grosso modo, a vuelo de pájaro, escuchando tu pregunta, yo creo que el problema es de tráfico. O sea, que no estás llegando la suficiente cantidad de personas a tu sitio web para que puedan datearse y tomar su decisión y decidirte por tu producto o servicio que tengas. Entonces, está ahí. Yo creería que es tema de tráfico. Y yo creo Entre que más, eh, dale. ahí lo que, digamos, lo que dice Felipe, que digamos a nosotros nos gusta mucho recomendar es aprovecha la red social para que linkee la página. O sea, el Ujú. mismo Facebook, Instagram te dice, oye, ¿quieres promocionar tu página? Tienes un sitio web porque ellos te lo piden cuando te inscribes como cuenta empresarial. Y entonces uno como un bobito dice, ay, no, 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 qué pereza. Y resulta que ahí puedes estar perdiendo una oportunidad de crear una publicación que además Facebook te dice, te la ayudo a hacer. Pues casi que te Sí, dice, venga, se la saco. Y sí, venga, yo la hago por usted porque necesito que a usted le vaya bien. Y usted lo que hace es crear la publicación y nosotros tenemos una estrategia que hemos ido aprendiendo en estas últimas semanas, Felipe y yo, y es el modelo AIDA que está viejito, o sea, ya es más más de viejo 100 que, años. tiene como 100 años, pero esa vaina sigue siendo tan vigente como el oxígeno para sobrevivir. Y Total. piense que tanto en su contenido de redes sociales o lo que hace a través de sus grupos especializados de WhatsApp, de su WhatsApp Business, que tanto usted está llamando la atención para que la gente vaya, qué tanto está despertando interés, qué tanto los está antojando y finalmente ponga el berraco enlace para que la gente, mire que la conversión, lo que decía Felipe ahora, la conversión no siempre es vender. La conversión también es que vayan a mi página web para aumentar tráfico. Dos, que me regalen información y me llenen un formulario, como hicieron muchos de ustedes para estar aquí, llenaron el formulario, gracias, convertí. Y tres, a veces lo que necesito es que compartan, y eso también es una conversión. Entonces, Total. no solamente convertimos en el embudo de ventas, sino que también tenemos otras acciones que necesitamos previas en los diferentes momentos de verdad para generar y medir. Entonces, yo creo que yo me uniría a lo que dice Felipe, yo no tocaría la página cuando de pronto ni siquiera la página ha tenido la oportunidad de mostrarse. De, Demostrarse. Exacto. O una sugerencia es utiliza la herramienta de Hotjar, ¿cierto? Y ponla ahí y que te haga ese rastreo de 100 visitas a ver qué pasa. Si es que el usuario está llegando y no está encontrando lo que busca, o está llegando por el lado, o no está entendiendo, ¿cierto? Y entonces ahí sí toma la decisión, oiga, me toca cambiar, me toca sí, no. cambiar. Hay cosas muy sencillas como, por ejemplo, a cierta marca de ropa para mujer con la que trabajamos alguna vez, en el buscador, que cuando implementaban la página, en la sugerencia que decía de búsqueda, decía como, ponga aquí televisores, radio, no. Venga, porque en vez de colocar eso no le ponemos, busque aquí blusas, pantalones, no sé qué, y incentivamos la búsqueda por esa cajita del buscador dentro del sitio web. Entonces, bueno, cambia un poco la cosa, ¿cierto? Y también, por ejemplo, otro truco que pueden hacer es, si usted ya si ya se está moviendo su inventario y usted no sabe cómo organizar ese menú de navegación, organícelo entre más a la izquierda esté el botón, o sea, yo empiezo, inicio, quiénes somos, no sé, entre más a la izquierda esté ese botón, entre más de primeras esté, más peso tiene para el posicionamiento. Entonces, si yo muevo cierto inventario, si tengo ciertas categorías, pues debería colocar esas categorías de primeras en el menú de búsqueda para darle más peso de frente a Google, ¿vale? Entonces, eso también puede ser. Listo. Yo creo que como nosotros somos muy cumplidos, este es un cafecito que dura una hora. Nada, Sí, pues así es. agradecerles a todos los que están aquí. Ahora llega la hora de nuestros créditos, de empezar a decirles dónde nos encuentran. Entonces, Sí. Felipe, ¿dónde te encuentran? Pues les voy a dejar mi correo electrónico. Súper Es así fácil. muy sencillo. Es yo @felipevanegas.com. Ahí me pueden escribir cuando quieran. Y en cualquier red, en Instagram, en Twitter o en Facebook, me pueden encontrar como Bafelo, ¿vale? Que son las Perfecto. iniciales de mis nombres. Entonces, Entonces, así me pueden encontrar. ahí nos pillamos con Felipe y en el caso de nosotros, recordarles que si quieren volver a ver este programa de hoy, a volver a ver este Renga Talks, lo encuentran como bien nos hicieron ahorita. Adriana nos hizo muy buena bienvenida cuando empezamos. Tenemos nuestro canal de YouTube que es Renga Consulting Group. Ahí encuentran esta
y otras Renga Talks que hacemos cada viernes. A veces las hacemos al final del mes, las hacemos a las 7 de la mañana, pero normalmente son a las 8 de la mañana. Sabemos que la gente está ocupada, entonces la dejamos en el canal para que la veas, la vuelvas a ver y la vuelvas otra vez a repasar. Y recordarles que si quieren saber más de lo que hacemos en Renga, de lo que hacemos a través de nuestra compañía, nos sigan en las redes sociales, @Renga Consulting en Instagram y en Facebook. Y en LinkedIn nos encuentran como Renga Consulting Group. Entonces, nada, darles las muchas gracias. Bueno, que lo máximo, dicen por aquí, que muchas gracias. Con mucho gusto, ojalá esperemos que ustedes sigan siendo parte de la comunidad de Renga Talks y nos sigan acompañando en estos espacios. Hablamos de finanzas, hablamos de marketing, hablamos de desarrollo personal, hablamos de capacidad de desarrollar habilidades blandas y equipos de trabajo. Entonces, súper bienvenidos a este lugar de aprendizaje. Felipe, gracias, con corazoncito. Mario, Iván Pinillo también te mandan muchas gracias. Laura Catalina, Juliana Cárdenas. Bueno, en todo caso, mil y mil gracias. En este momento me voy a despedir todavía. No se me vaya a ir, don Felipe. Vamos a despedirnos de nuestra audiencia en Facebook. Hasta la próxima semana y nos vemos más aquí. Esta vez fue Luis Felipe Vanegas, consultor en marketing digital, y ahí están sus datos de contacto si quieren saber más, porque el sitio web es el corazón de la estrategia digital. Vale. Y muchas gracias.